Como si el amor no existiera. Capítulo 9. Vida de casados. Después de la boda, Si-jeon e I-jun planearon pasar la noche en un lujoso hotel antes de partir de luna de miel hacia el condado de Namhae a la mañana siguiente. Cuando subieron a la suite presidencial, Si-jeon se detuvo en la entrada, escaneando lentamente el lugar con curiosidad. El salón era amplio, con elegantes sofás y un estudio privado. El tipo de espacio que impresionaría a cualquiera, pero ninguno de ellos parecía demasiado afectado. I-jun, con un aire de cansancio, empezó a hablar primero, pero fue interrumpido por Si-jeon, quien señaló sin vacilar la habitación con el estudio. A pesar de la fatiga del día, tenía trabajo que hacer, pero I-jun no estaba del todo de acuerdo con eso. Yo también tenía pensado usar esa habitación. ¿Te importaría cederme este espacio, Opa?, respondió ella utilizando el apodo que solía emplear en el pasado. Preferiría que no me llamaras así, dijo con un tono que sonaba cansado, pero claramente molesto. No le agradaba la idea de que Si-jeon lo llamara Opa como solía hacerlo. Entonces, ¿cómo debería llamarte?, preguntó ella, más intrigada que molesta. Todos a excepción de mi familia me llaman señor Jeon, dijo secamente, y tras una breve reflexión, Si-jeon lo aceptó. Bien, te llamaré señor Jeon a partir de ahora, pero creo que deberíamos hablar un poco sobre cómo será nuestra vida a partir de ahora, especialmente en situaciones como esta, donde los viajes de negocios van a ser frecuentes. Debería al menos conocer tu itinerario, ¿no es así? Si tienes alguna duda sobre mi agenda, pregúntale a la señorita Kim. No es necesario que me lo preguntes a mí. Por supuesto, no fue una respuesta que Si-jeon advirtiera de él. Aun sabiendo que no soportaba a Eun-hye, él seguía trayendo a colación a esa mujer. Pero por mucho que I-jun estuviera enojado con ella e intentara lastimarla, Si-jeon no se lo demostró. Bien, como digas. Después de eso, lo observó desaparecer por la puerta antes de suspirar y arrastrar su maleta hacia la otra habitación. La ceremonia de la boda había sido peculiar. Los murmullos entre los invitados eran inevitables cuando el novio apareció con vendajes en la cara y las manos, fruto de un reciente accidente. Su expresión distante y sombría hizo que muchos intuyeran que ese matrimonio no era del todo deseado por él. Y para ser honestos, Si-jeon tampoco lo había buscado con mucho entusiasmo. Al estar a solas en su nueva habitación, dejó que la tensión en su cuerpo se relajara, y mientras sus pensamientos vagaban, recordó la conversación que había tenido con sus padres el día anterior. En plena cena, su madre le había entregado una pequeña caja de nácar, la cual contenía un cepillo para el cabello, una herencia que quería entregarle a su hija como parte de la tradición, una tradición que se replicaría cuando Si-jeon tuviera una niña o consiguiera una nuera. Y aunque ella había estado a punto de protestar, de decirles que ya tenía un cepillo, luego lo pensó dos veces. Después de todo, el primer cepillo que había recibido había sido un regalo de I-jun, pero eso no había significado una propuesta, ya que el verdadero propietario de aquel peine se suponía debía ser el primer hijo de la familia Jeon. Su padre, que había empezado a hablar lentamente, con esfuerzo eligió cada palabra como si pesara toneladas. Quería hablar con ella en privado, decirle tantas cosas que había guardado por años, cosas que Si-jeon debía saber una vez que volviera de su luna de miel. Le había tomado un buen rato terminar la frase, pero Si-jeon agradecía cada segundo de verlo así, hablando con más claridad de lo que había podido en mucho tiempo. Era como un pequeño milagro para ella. Tras la ceremonia, Jun-soo también había encontrado un momento para hablar a solas con ella. Te lo digo en serio, Si-jeon. Si quieres volver a la fábrica, puedes hacerlo en el momento que quieras. Voy a convertirte en una trabajadora a tiempo completo, no a tiempo parcial, le había dicho, frunciendo el ceño ligeramente. Lo mismo pasó con la gerente Yang y su amiga de la universidad, que no dejaban de mirarla preocupadas. Todos habían sido cercanos a su familia, y verla en ese contexto con un novio que parecía ajeno a todo lo que pasaba les resultaba muy incómodo. Si-jeon no pudo evitar sentir una punzada de culpa, como si les hubiera fallado de alguna manera. Sabía que su matrimonio con I-jun no había sido el cuento de hadas que muchos esperaban, y ahora todos, incluso aquellos que no decían una sola palabra, lo notaban. Pero no podía ponerse a llorar sobre la leche derramada. Así que
Tras un largo baño, Si-jeon dejó escapar un suspiro. El cansancio pesaba sobre sus hombros, pero aún así se dejó caer en una silla frente al escritorio, encendió su laptop y tras desbloquear con rapidez su pantalla, abrió el archivo que necesitaba con el 70% del manuscrito completado. Había trabajado duro en él la noche anterior, pero no había logrado terminarlo. El proyecto era parte de una saga que había comenzado con Alas de Dragón y seguido con Corazón de Dragón. Los lectores estaban enganchadísimos. Los fans de las primeras entregas en particular estaban entusiasmados con el regreso de los personajes y las aventuras de los 5 discípulos que atravesaban el mundo en una travesía épica. Con cada palabra escrita el reloj avanzaba implacablemente. Eran más de las 5 de la mañana cuando finalmente terminó y subió el capítulo. Cerró la laptop y la empujó a un lado con un suspiro de alivio. La cama estaba a solo unos metros de distancia, pero en ese momento escuchó un ruido afuera. Al salir de la habitación se dio con la sorpresa de que Lee-jun ya estaba levantado y se disponía a salir, pero ¿a dónde iba a esa hora cuando se suponía que ese mismo día debían partir a Namhae rumbo a su luna de miel? Bueno, al parecer los planes iniciales ya no seguirían su curso. Lee-jun no iría a la luna de miel, en cambio iría a Hanam por otros asuntos. La somnolencia de Si-jeon se desvaneció de inmediato al escucharlo. El cambio de planes la golpeó. Él ni siquiera le había dicho nada. Bueno, entonces yo tampoco iré. De todos modos, tengo trabajo que hacer, dijo ella. ¿Por qué no vas? Replicó Lee-jun, su tono imperturbable, pero ¿qué sentido tenía ir sola? Por supuesto, Si-jeon respondió algo distinto y con firmeza. No quiero que la gente hable. Después del trabajo ven a Samseon. Si necesitas algo, puedes llamarme en el camino. No sé cuándo regrese y puedo llamar a la señorita Kim si necesito algo. Las palabras de Lee-jun cortaron como una navaja. Sabía que odiaba a Eun-hye, pero aún así él seguía lanzando comentarios que podrían malinterpretarse fácilmente. ¿Esa era su manera de sabotear su matrimonio? Te lo dije, te vas a arrepentir, dijo Lee-jun, su voz más controlada, casi fría. Pero Si-jeon no dejó que eso la acobardara. Es porque no quiero arrepentirme más, así que no importa cuánto me odies, al menos espero que lo intentes hasta el final de este año. ¿Qué será diferente al final de este año? Preguntó él con desafío. Bueno, para entonces los deseos del señor John quizás se hagan realidad, dijo ella con amargura. La idea de cumplir un deseo que pertenecía a otra vida se derrumbó. Si realmente iba a morir antes de cumplir los 28 como sucedió antes, entonces quizás volvería al pasado otra vez y le concedería ese anhelo a Lee-jun, la única persona por la que una vez había estado agradecida en su vida pasada. Podría retroceder otros 10 años, murmuró Si-jeon, y en ese caso haría lo que fuera para nunca conocer a Lee-jun Lee. ¿Nuevamente estás diciendo tonterías? Preguntó con frustración. ¿Qué intentas conseguir con todo esto? Estamos casados ahora, solo espero que me odies un poco menos, respondió ella bajando la mirada con una sinceridad que rara vez mostraba. ¿Y cuántos años crees que podamos durar como pareja? Los ojos de él estaban fijos en ella, pero Si-jeon se sintió sorprendida por la pregunta. ¿Qué pasará si no tengo hijos en unos cuantos años? Continuó él. Como bien sabes, soy el único que puede seguir con la sucesión en mi familia ahora, pero ni siquiera quiero tocarte, incluso si solo llevas una delgada bata sobre ti. El rostro de Si-jeon se sonrojó al darse cuenta de lo que estaba diciendo y más cuando notó que aún llevaba la bata de baño. Con torpeza, apretó la prenda a su alrededor, intentando disimular el rubor que cubría su rostro. Pero quién sabe, tal vez hasta provoquemos el milagro de la Virgen María, añadió Lee-jun con sarcasmo, sus palabras cayendo como un gran peso sobre Si-jeon, y ya, eso había sido suficiente. Él estaba cruzando la línea. Tienes razón, casi olvido con quién estoy hablando. El Lee-jun Lee que conozco hace que la gente se sienta en la miseria con sus crueles insultos y burlas. Supongo que es mi culpa por intentar tener una conversación civilizada. Fuiste tú quien nos obligó a este matrimonio, murmuró Lee-jun, sus ojos entrecerrándose como si la evaluara con cada palabra. Deberías haberlo esperado, Si-jeon. Sí, era verdad, y por tanto ella propuso: quiero que vivamos como 2 personas civilizadas por el siguiente año. No registremos nuestro matrimonio. Si no lo hacemos, no tendremos que lidiar con los engorrosos detalles de nuestro divorcio. No es un maltrato, ¿verdad? Y John la miró fijamente, sus ojos brillando con algo que Si-jeon no lograba descifrar. Entonces podrás volver a encontrarte con la mujer que realmente amas, así que solo un año. Vivamos un año tranquilamente nuestra vida de casados, añadió Si-jeon en voz baja, como si el dolor de decirlo fuera suficiente para destrozarla.
Después de que Yi-jun saliera primero del hotel, dejándola atrás sin una palabra más, Si-jeon decidió no quedarse mucho tiempo y se dirigió a la casa de recién casados en Samseong. El conductor que los iba a llevar a Nanhai ni siquiera parpadeó cuando Si-jeon cambió de planes. Parecía que Yi-jun ya había previsto el cambio y ya había dado instrucciones. Mientras el auto avanzaba, los pensamientos de Si-jeon se enredaron en una maraña de emociones. Yi-jun había ido a Hanam, ese lugar que estaba impregnado de recuerdos desagradables para ella, y él había seguido insistiendo que se pusiera en contacto con Eun-hye si necesitaba saber su itinerario. Así que, sin más remedio, le preguntó al chofer por el número de contacto. No obstante, y para su sorpresa, resultó que Eun-hye se había tomado 5 días de vacaciones para coincidir con el horario del señor Yom. ¿Vacaciones? ¿Había sido por el matrimonio de Yi-jun? Alguien que no conociera el contexto pensaría que era un gesto de cortesía, de respeto, pero Si-jeon sabía que era algo mucho más complejo que eso. «Por favor, lléveme hasta Hanam», dijo de repente, su tono firme. El conductor, sorprendido, la miró nuevamente a través del espejo retrovisor. El señor John claramente le había dado instrucciones de llevar a su esposa a la casa en Samseong, y como si adivinara sus pensamientos y preocupaciones, Si-jeon añadió un comentario que lo liberaba de toda responsabilidad. «Puedes informarle que iré allí». Después de eso, el conductor cambió de carril y se dirigió a Hanam. Si-jeon nunca había estado en la casa de Gi-jeon en Hanam, pero sospechaba que no debía estar muy lejos de la de su abuela, y no, resultó que su intuición era correcta. El conductor, casi con desesperación, sacó su teléfono y comenzó a marcar el número de Yi-jun, pero este nunca descolgó. Al final, y con calma, Si-jeon le pidió que la llevara hasta el apartamento donde estaba Yi-jun. Al llegar al 5º piso, el hombre, visiblemente tenso, pulsó el timbre, pero otra vez no hubo respuesta. Fue después de varios segundos que una voz adormilada se escuchó a través del altavoz, pero esta resultó una voz femenina y familiar. Al poco rato, la puerta se abrió lentamente revelando a Eun-hye, quien apareció con los ojos enrojecidos y vestida con un negligé de seda que apenas cubría lo necesario. Cuando sus ojos se encontraron con los de Si-jeon, una chispa de sorpresa cruzó su rostro, pero rápidamente volvió a su expresión habitual. Si-jeon, manteniendo su voz firme y calma, ordenó al chofer que la esperara abajo, quien no dudó en bajar rápidamente y desapareció. «Veo que tienes muchas ocupaciones incluso durante tus vacaciones», empezó Si-jeon. «Bueno, mi opa está durmiendo, pero si quieres puedo despertarlo», respondió Eun-hye, claramente disfrutando de la incomodidad que pretendía crear. ¿Despertarlo? No, esa es mi tarea como su esposa, ¿no crees? Si-jeon no pudo evitar lanzar un comentario cargado de sarcasmo. Quizás deberías agradecerme dado que estoy cumpliendo con los deberes de su esposa. Ni siquiera pude pegar un ojo con todo lo que hicimos anoche. Eun-hye, casi desnuda, estaba disfrutando de la situación con una sonrisa de satisfacción. Si-jeon estaba furiosa, pero mantenía una expresión fría y controlada. «¿Debería agradecerte por trabajar arduamente día y noche, entonces?», replicó Si-jeon con un tono cortante. No le sorprendía la actitud de Eun-hye, pero la situación era ridículamente irónica. Ella debía estar de luna de miel y en cambio estaba allí frente al amante de su esposo. Eun-hye no perdió la oportunidad de provocar. «No me das ninguna pena, Si-jeon. Después de todo, fue tu decisión casarte. ¿Esperabas algo diferente? ¿Sabes lo que él piensa de ti? Él dijo que le desagradas». Su voz tenía una mezcla de desprecio, veneno y triunfo, pero Si-jeon, sin inmutarse, respondió con calma. «Desafortunadamente para ti, no lo voy a creer hasta que lo oiga con mis propios oídos. Ahora hazte a un lado». Si-jeon empujó a la mujer a un lado y entró en la espaciosa casa. El silencio que reinaba dentro era casi opresivo. Eun-hye, sintiendo que estaba perdiendo terreno, protestó tratando de bloquear su paso, pero justo en ese momento, la puerta de una de las habitaciones se abrió, revelando a Yi-jun con el cabello despeinado y una bata de seda que dejaba ver su torso desnudo. ¿Qué es toda esta conmoción?, preguntó, claramente irritado. Sin embargo, su expresión cambió al ver a Si-jeon en la sala. Eun-hye, aprovechando el momento, corrió hacia él con una cara supuestamente afligida, explicándole que había intentado detener a Si-jeon, pero que ella había sido muy obstinada. «Vine a recoger algunas de tus cosas, ya que iba de camino a nuestra casa», respondió Si-jeon, ignorando por completo la tensión. ¿Eso sí?
¿No estás vigilándome como si fuera un marido infiel, Si-jeon? Entonces admites que me estás engañando con tu secretaria, replicó Si-jeon en respuesta, pero fue Un-hye quien intervino luego, advirtiéndole que tuviera cuidado con sus palabras. Si-jeon los miró brevemente, comprendiendo el retorcido juego entonces. Sabía que tanto Un-hye como I-jung la estaban provocando, pero ella no pisaría el palito. Si tienes una aventura, al menos asegúrate de que sea con alguien que no ponga en riesgo tu reputación, dijo Si-jeon con una voz suave pero cargada de veneno. Ay, por favor, asegúrate de ser discreto. No querrás que los rumores se esparzan, ¿verdad? Qué amable de tu parte. Solo entiendo tus necesidades. En este punto todo el mundo sabe que nuestro matrimonio fue por conveniencia, pero no te rebajes tanto solo para provocarme, señor Young. Si necesitas un amante, al menos procura encontrar a alguien que valga la pena. ¿Estoy pidiendo demasiado?, preguntó con un tono mordaz, buscando provocar una reacción en I-jung, quien entrecerró los ojos, su barbilla tensándose mientras la incomodidad se asentaba entre ambos. No, es bastante ridículo, pero razonable. Puedo salir con cuantas mujeres quiera, pero al menos esperas que lo haga con alguien de tu nivel, ¿verdad? Exactamente, y esa condición debe aplicarse por igual a ambos, replicó Si-jeon con un destello de desafío en sus ojos. El silencio que siguió fue pesado, casi sofocante. Aunque I-jung había aceptado las reglas que Si-jeon estableció, su postura rígida y su mirada fulminante decían lo contrario. No estaba contento. Había en él una mezcla de resentimiento y furia contenida, pero Si-jeon lo enfrentó con la misma serenidad inquebrantable de siempre. Justo en ese momento, una voz irrumpió desde un rincón del salón. Un-hye, que había estado observando la escena con una sonrisa maliciosa, no pudo resistirse a intervenir. Si este es el caso, ¿por qué diablos te casaste con el señor Young?, dijo, su tono impregnado de burla. Si-jeon, sin perder su compostura, giró la cabeza lentamente. La frialdad en su mirada fue suficiente para hacer que la sonrisa de esa mujer se desvaneciera. Secretaria Un-hye Kim, si estás considerando renunciar a la empresa, puedes seguir llamándome así. Pero si no es el caso, será mejor que te dirijas a mí correctamente de ahora en adelante. Un-hye, que hasta entonces había disfrutado la atención en la sala, sintió cómo la confianza en su actitud empezaba a desmoronarse bajo el peso de las palabras de Si-jeon. Ya no vas a necesitar este departamento. Le diré a tu padre que lo venda, así que saca tus cosas lo antes posible. El rostro de I-jung se contrajo con frustración, pero antes de que pudiera replicar, Si-jeon soltó su golpe final. Y por último, espero que estén tomando medidas de anticoncepción. Su comentario final dejó a I-jung completamente perplejo. La frialdad en su rostro se desmoronó por completo mientras su expresión se retorcía en una mezcla de incredulidad y furia reprimida. Después de salir al pasillo, Si-jeon se apoyó contra la pared dejando que el aire escapara lentamente de sus pulmones y las lágrimas que había estado conteniendo con terquedad comenzaron a rodar por sus mejillas sin previo aviso. Las palabras de Un-hye resonaban en su mente como un eco que no podía silenciar. ¿Por qué se casó con I-jung para terminar así? Si-jeon cerró los ojos, intentando acallar esas palabras que le desgarraban el corazón. En el fondo sabía que no quería admitir lo que esas palabras insinuaban. Se había convencido a sí misma de que todo había sido parte de una decisión lógica, de una lucha por desafiar el destino. Había creído firmemente que casarse con I-jung le daría la oportunidad de desmentir el destino que parecía ya escrito sobre piedra. No quería que la historia se repitiera, no quería morir como en el pasado. Pero al pensar en ello ahora, mientras el frío del pasillo la envolvía, Si-jeon se dio cuenta de que todo eso había sido solo una excusa. Quería demostrar que el destino no era algo inamovible, que la vida podía moldearse según su voluntad, pero en lo más profundo de su ser sabía que no era eso lo que realmente la había impulsado. Se rió amargamente para sí misma. Mentira, la verdad era mucho más dolorosa, mucho más simple. Quería estar junto a I-jung aunque tuviera que usar cualquier excusa para tenerlo a su lado. Incluso ahora, a pesar del desprecio en sus ojos, Si-jeon se aferraba a la esperanza de que un día él la miraría de nuevo con confianza, que despejarían los malos entendidos que los separaban, pero el hielo que ahora se había instalado entre ellos se sentía impenetrable. Y hoy, al verlo de pie con Un-hye, en pijamas, en una situación que gritaba traición, algo dentro de Si-jeon se rompió, sabiendo que, en ese preciso instante, tal vez tendría que renunciar a él mucho antes de lo que había imaginado. Mientras tanto, en el apartamento de Gi-heon, después de que Si-jeon se marchara,
Lee-jung miró a Kim Eun-hye de una manera fría. ¿Qué se supone que hace aquí, señorita Kim, y vestida de esa manera? Ante su demanda, Eun-hye trató de explicarle que había intentado llamarlo varias veces, pero él no había respondido, así que al final no tuvo más remedio que ir a buscarlo porque estaba muy preocupada por él. ¿Y siempre irrumpes en casos de emergencia vistiendo eso? Las mejillas de Eun-hye se tiñeron de vergüenza, pero pronto se deshizo en un montón de excusas, diciéndole que ella en realidad era la verdadera bisnieta del autor del Sol de Medianoche. Era ella quien debió crecer recibiendo su amor, era ella con quien Lee-jung debió haberse casado. Eun-hye lloraba con una expresión desgarradora, pero Lee-jung, quien comenzó a sentir el dolor de cabeza convertirse en migraña, solo le dio una simple orden. Sal de aquí, dijo, y se refundió en su habitación. Mientras la puerta se cerraba detrás de ella, el silencio invadió el lugar dejando a Lee-jung solo con su mente repleta de Si-jeon y un torbellino de emociones no resueltas. Sí, la mañana había sido eterna. Todo había empezado con una llamada urgente del profesor Kim, pidiéndole que enviara a su médico de confianza. La voz del hombre temblaba con desesperación y aunque Lee-jung no estaba obligado, simpatizaba con su situación. Así que llamó al médico y tomó un taxi a Hanam. El profesor y su esposa, después de 25 años, finalmente habían encontrado a su hija perdida. La familia de Lee-jung siempre había sido cercana a ellos y ver el dolor y la confusión que esa relación rota les causaba lo afectaba profundamente. La madre del profesor estaba tumbada en la cama, con las lágrimas desbordando por su rostro, cada palabra bañada en angustia, y Jung la observaba incapaz de ofrecer algo más que su presencia. Todo el mundo sabía de Si-jeon, pero nadie nos advirtió sobre sus verdaderos padres. Desde que estaba en secundaria, era extraño que insistiera tanto en vivir sola y nosotros, sin sospechar nada. Y Jung, ¿cómo pudo hacer eso tu abuelo? ¿Cómo es posible que nuestra pequeña Eun-hye esté viviendo de esta manera? Me siento como si el corazón se me rompiera en 1000 pedazos solo de pensar en ello. Continuaba la anciana, su voz cada vez más débil. Cuando finalmente las cosas se calmaron, Lee-jung salió del caos emocional que lo rodeaba. Sabía que no había hecho mucho más de lo que pudiera hacer en ese momento, así que decidió regresar al apartamento de su hermano. Estaba exhausto, se duchó rápidamente y cayó rendido en la cama. No sabía cuánto tiempo había dormido cuando sintió que algo andaba mal. Al abrir los ojos, escuchó la voz familiar de Si-jeon, quien se suponía debía estar en Samseon, pero no estaba sola. Eun-hye, vestida de manera inapropiada y con una expresión de pánico, la acompañaba. La escena frente a los ojos de su esposa debió ser tan obvia, pero aún así se negó a aclararlo. Y menos cuando escuchó todas las orgullosas palabras de Si-jeon, a quien no parecía importarle si él tenía un amante. Su frialdad le había producido una mezcla de frustración y resentimiento. Sabía que Si-jeon no era el tipo de mujer que se rendía fácilmente, y él mismo estaba atrapado en su propio orgullo incapaz de ceder. Desde que se reencontraron, Si-jeon no había mostrado ni una sola pizca de arrepentimiento, ni siquiera un simple lo siento había salido de sus labios. Era como si prefiriera enfrentarlo con descaro antes que mentir. Incluso cuando hablaba de su matrimonio parecía estar lanzando solo tonterías. No registremos nuestro matrimonio, vivamos así durante 1 año, consigue una mejor amante. ¿Esa mujer no tenía conciencia acaso? ¿Y él no tenía ni una pizca de amor propio? Había días en los que su mente se llenaba de remordimientos y entonces podía escuchar una voz interna, una alucinación que se repetía con ese eco incómodo. ¿De verdad nunca pensaste que no querías que esto le sucediera a tu hermano? ¿Puedes jurar que no sentiste alivio al verlo en coma? ¿De verdad no te sentiste feliz cuando Si-jeon regresó a ti? Y Jung respiró profundamente. Desde niño jamás había codiciado nada que le perteneciera a su hermano mayor. Así fue hasta que llegó Si-jeon. La primera vez que la vio, fue como ver una luz diferente en medio de un mundo gris. Era la única niña con la piel tan clara, tan distinta a los demás. Y cuando supo que ella ya le pertenecía a su hermano, algo dentro de él cambió para siempre. Esa fue la primera vez que sintió celos de Gi-jeon. ¿Y qué hizo? Como cualquier niño que intenta llamar la atención de la niña que le gusta. Lee-jung revoloteó alrededor de Si-jeon buscando una oportunidad para hablar con ella, pero esa niñita era tan tímida que por más que lo intentaba, nunca encontraba la oportunidad adecuada para hablarle.
Y un día, la frustración pudo más que la paciencia. Si-jeon sostenía un pañuelo en su mano y sin pensarlo 2 veces, I-jung se lo arrebató de un tirón. Salió corriendo, agitando el pañuelo como si fuese un trofeo, sin darse cuenta de lo que realmente había provocado. Cuando se dio vuelta, vio a Si-jeon con la cara completamente blanca, lágrimas deslizándose por sus mejillas, pero pese a la culpa, algo dentro de él se alegró al ver que por primera vez ella lo miraba por fin. Poco después, su hermano mayor, que se enteró del incidente, le ordenó con esa frialdad que siempre lo caracterizaba a que devolviera el pañuelo. Ese simple gesto hizo que por primera vez I-jung resintiera a su hermano. Y este no terminó allí. No cuando I-jung escondió el pañuelo en su escritorio y un día se dio cuenta de que ya no estaba. Enojado, fue a exigirle a Gi-jeon que se lo devolviera, pero su respuesta fue tan indiferente como cruel. El viento se lo llevó y quedó atrapado en ese árbol. Ni siquiera era tuyo desde el principio, así que ríndete, dijo señalando el árbol. Su hermano parecía disfrutar ver cómo se desmoronaba por algo tan insignificante, pero para I-jung no era solo un pañuelo, era la prueba de que algo en este mundo podría pertenecerle solo a él, así que no se rindió. Tras varios intentos fallidos, I-jung finalmente consiguió atrapar el pañuelo. Lo sostuvo entre sus dedos con una mezcla de alivio y triunfo. Sin embargo, al hacerlo, perdió el equilibrio y cayó al suelo junto con una rama del árbol, golpeándole la espalda y provocándole una gran cicatriz. El dolor era agudo, pero en ese momento no le importó en lo más mínimo. El pañuelo, que se había convertido en su mundo entero, era mucho más que un simple objeto. Era la representación de todo lo que había anhelado, todo lo que le habían negado. Sin embargo, ese sentimiento no duró demasiado, porque Si-jeon seguía a Gi-jeon como si él fuera el sol en su universo. Cuando I-jung intentaba acercarse, ella solía huir, casi como si él fuese una amenaza. Era una reacción que lo haría más de lo que estaba dispuesto a admitir, pensaba con frustración. Gi-jeon ni siquiera mostraba el más mínimo interés en Si-jeon, entonces ¿por qué él no podía tenerla? La deseaba con cada fibra de su ser y sin embargo parecía que el universo estaba empeñado a negársela. Esa sensación de impotencia lo consumía por dentro, y aunque no quería rendirse, sentía que no le quedaba otra opción. También sabía que gran parte de todo eso no era culpa de Si-jeon. Todo había sido cuidadosamente orquestado por los adultos. Desde niño, Si-jeon había visto cómo todos trataban a su hermano mayor como si él fuera el único que importaba. A los ojos de sus padres, Gi-jeon siempre sería el elegido, el favorito. Y cada vez que I-jung intentaba sobresalir, sus padres lo miraban con esa mezcla de nerviosismo y preocupación, como si temieran que de alguna manera lograra superar a su hermano. Aquella dinámica familiar lo había aplastado durante años. Los adultos ya habían decidido el curso de sus vidas y él no era más que un espectador en su propia historia. Eso fue lo que lo terminó hartando, hasta el punto de tomar una decisión que, aunque dolorosa, parecía la única salida. Así que decidió marcharse a los Estados Unidos. Dejar Corea no era una opción fácil, pero estaba convencido de que no había otro camino. Si no podía ser él mismo, si no podía tener a Si-jeon, entonces lo mejor era rendirse. Alejarse de todo lo que alguna vez había deseado se sentía como una derrota amarga, pero en el fondo también había algo de alivio en la idea de escapar de una vida que no le pertenecía. Y entonces un día, la niña, ahora casi una adulta, dejó de huir de él y lo miró directamente a los ojos. No quiero pulir ollas y servir a mi marido por el resto de mi vida. Además, Gi-jeon no es el único hijo del clan Jeon. Le susurró tan dulcemente que tuvo la ilusión de que estaba imaginando lo que quería escuchar. Me gustas, le confesó después, como si esas 2 palabras fuesen la cosa más natural del mundo. I-jung había pasado horas frente a su casa esperando una señal, una llamada que le permitiera acercarse a ella. Y ahora frente a él, Si-jeon derramaba lágrimas que solo confirmaban lo que había anhelado durante tanto tiempo. Su corazón también estaba con él. O eso creyó hasta que le confesó que todo había sido solo un juego para ella. Fue tan controlada, tan calculadora. La vida que ella había dejado atrás era una montaña de expectativas que había estado subiendo desde siempre y de un solo empujón había decidido tirarlo todo al vacío. Reunir las piezas de su corazón había sido tan difícil y un día el mundo volvió a detenerse otra vez.
Cuando escuchó que Si Jeon se casaría con él, su corazón volvió a latir con fuerza, como si estuviera a punto de explotar. Pero esa sensación, en lugar de ser de felicidad, estaba cargada de odio hacia sí mismo. Y en ese momento se dio cuenta de cuán profundamente la amaba todavía, y de cuánto la idea de perderla otra vez lo destrozaría por completo. Pero al mismo tiempo, el miedo a no ser suficiente lo desgarraba por dentro, y eso solo endureció más su corazón, blindándolo de puro orgullo. Hogar, dulce hogar. La casa de luna de miel de Si Jeon e Lee Jung era un sofisticado ático en una elegante villa, un espacio tan amplio que se sentía una atmósfera casi desoladora. Con su maleta en mano, Si Jeon se aventuró a través del largo corredor. El lugar contaba con 3 habitaciones y 2 baños en cada piso. La habitación principal en el primer piso era el espacio destinado para una pareja, así que en su lugar decidió que lo mejor sería subir las escaleras y desempacar en la habitación secundaria, la cual curiosamente contaba con una azotea amplia que era muy de su gusto. Para cuando terminó de desempacar, la luz ya se desvanecía, y con ello Si Jeon se sintió un poco más sola mientras la noche caía. Solo entonces su teléfono comenzó a sonar y al notar que se trataba de su madre, Si Jeon adoptó un tono brillante como si fuera una novia súper feliz. Luego saludó a su padre que estaba a su lado y colgó el teléfono. Poco después envió un mensaje al abuelo de Su-won y a los padres de Lee-jung, asegurando que descansarían bien durante el viaje y los verían pronto. Sabía que el padre y el abuelo de Lee-jung probablemente se habían dado cuenta de que no se habían ido a Namhae, y de ser así, los familiares en Su-won no le creerían ni aunque hablara con una voz fingiendo felicidad. Horas después, se sentó sola en el comedor y se preparó una sopa instantánea, pero mientras masticaba los fideos que no le sabían a nada, no dejaba de imaginar a Lee-jung y a Eun-hye juntos y todo lo que habían hecho la noche anterior. Una punzada de celos le atravesó el corazón, pero se obligó a fingir que todo estaba bien. Y mientras permanecía sentada, un sonido proveniente de la puerta principal interrumpió sus feos pensamientos. Pasos pesados se acercaron y Si Jeon, recobrando el sentido, pensó en guardar los restos de comida, pero antes de que pudiera moverse, la figura de Lee-jung ya estaba justo frente a ella. ¿Esa es tu cena? Preguntó con desdén. No importa, mis cosas llegarán aquí pronto. Puedes seguir haciendo lo que hacías, dijo antes de irse, y Si Jeon, sintiéndose sola, se levantó para limpiar lo que había comido, recordando los días en los que él solía regañarla por alimentarse solo con fideos picantes. Horas después y tras un baño, Si Jeon aún seguía con hambre. Era tarde cuando decidió bajar a la cocina, confiada de que Lee-jung ya estaría durmiendo, pero para su sorpresa, lo encontró sentado frente a la mesa disfrutando de una copa de vino y un plato largo con canapés y una variedad de frutas. Su estómago rugió al ver la deliciosa comida, pero decidió ignorar su hambre y hacer como si nada pasara. ¿Quieres una bebida?, preguntó Lee-jung de pronto. Si Jeon se detuvo en seco y notando su vacilación, él agregó: siéntate, tengo algo que decirte. Finalmente, acomodándose frente a Lee-jung, Si Jeon sintió una mezcla de nervios y expectativas en el aire. Él tomó otro sorbo antes de soltar. Voy a aceptar los términos que mencionaste, anunció. Dijiste que vivamos juntos hasta fin de año como una pareja normal sin registrar el matrimonio. Continuó, su voz marcando un tono de resolución. Bien. Haré un esfuerzo dado que las cosas van a terminar así. Si Jeon seguía sorprendida de que él hubiera aceptado su trato y aunque quería preguntarle qué lo había hecho cambiar de opinión, solo se lo agradeció con calma. Si tienes algo que decir, hazlo ahora. Tengo la intención de aceptar lo que sea que pidas dentro de lo razonable, dijo él mostrando un semblante serio pero atento. Bien, primero espero que no te muestres demasiado odio hacia mí frente a mis padres. No quiero que ellos se preocupen, expresó Si Jeon. Segundo, si es posible, quiero llamarte Opa, al menos frente a nuestras familias. Por supuesto, si es difícil, seguiré llamándote señor Jeon como acordamos. Y hazme saber si hay algo que quieras, de esa manera podremos ser justos el uno con el otro, propuso ella con un tono que parecía buscar una solución. Pero lejos de seguir el hilo de su conversación, Lee-jung cambió de tema inesperadamente. ¿Por qué no estás comiendo nada?, dijo señalando los bocadillos con un gesto. Sorprendida de que él pensara que podía disfrutar de los bocadillos que había preparado, el rostro de Si Jeon se tornó un poco rígido. No los envenené si es tu preocupación, insistió él, llevándose un canapé a la boca. De todos modos,
punto, Si-jeon ni se molestó en secundarlo. Después de eso, Lee-jung le explicó que 2 ayudantes llegarían a casa al día siguiente y que ella era libre de usar cualquier habitación. Al término de su breve charla, Si-jeon vació su copa y se levantó de la mesa. Y aunque quiso despedirse deseándole buenas noches, al final le pareció que hubiera sido muy atípico. Así que se detuvo, dejando la frase en el aire. A la mañana siguiente, y tal como Lee-jung le había comentado, las ayudantes que llegarían debían haberlo hecho muy temprano y preparado el desayuno, ya que tan pronto bajó al primer piso, Si-jeon fue recibida por una mesa preparada para 2. Lee-jung ya estaba sentado, vestido con pantalones de algodón y una camiseta de manga larga, como si no tuviera planes de salir después de comer. Ambos compartieron un breve saludo, pero sin darse cuenta, la atención de Si-jeon se desvió hacia la tableta que él sostenía en sus manos. Lee-jung, sintiendo su mirada, apagó la pantalla con una expresión seria, dejándola a su lado. ¡Ah! Ni siquiera lo había hecho a propósito. Oye, ni siquiera puedo ver lo que hay en la pantalla desde aquí, dijo ella un poco apenada. Aún así, él parecía decidido a proteger la información de lo que fuera que estaba leyendo. Entonces, sin más preámbulos, él le extendió una tarjeta negra. Si necesitas algo en el futuro, usa esto, explicó él, pero Si-jeon se negó rotundamente. No, gracias. Yo también gano mi propio dinero, replicó empujando la tarjeta de vuelta hacia él. Quizás era así mientras eras Si-jeon Choi, pero ahora eres la esposa del director ejecutivo de Midnight Sun, ironizó Lee-jung, cruzándose de brazos. Bueno, no creo que haya muchos lugares donde me presente como tu esposa, pero no te preocupes. Cuando sea necesario me voy a vestir formalmente. Eso no significa que necesite tu dinero. Pensé que dijiste que querías convertirte en la esposa del presidente de Midnight Sun o algo así, inquirió Lee-jung con una mirada perspicaz, recordándole el pasado. Bueno, pregúntamelo de nuevo cuando te conviertas en el presidente. Por ahora solo eres director ejecutivo, ¿no es así? Respondió Si-jeon con la misma perspicacia, sorprendiendo a Lee-jung por su descaro. Aún así, él no dijo más y fue después de varios minutos que rompió el silencio otra vez, informándole que a partir de mañana estaría ocupado en la compañía con mucho trabajo pendiente. Pese a que la luna de miel estaba programada para que regresaran el miércoles, supuestamente, pero Lee-jung parecía tener solo un pensamiento: volver al trabajo. Hoy es la única vez que podemos visitar a tus padres, explicó él, y los ojos de Si-jeon se iluminaron al entender que le estaba ofreciendo acompañarla. Una vez en el auto, Si-jeon preguntó cuál sería la tapadera que usarían para excusar su pronto regreso de su luna de miel. Y bueno, una excusa sobre un asunto urgente en la empresa debía ser suficiente, explicó Lee-jung. La situación no tenía por qué ser complicada, y Si-jeon estuvo de acuerdo. Sus padres sin duda comprenderían que Lee-jung tenía que presentarse antes de lo previsto por motivos de trabajo. Después de un largo viaje, el automóvil se detuvo en un vecindario familiar, y el corazón de Si-jeon se conmovió. Era un sentimiento agridulce, pues extrañaba el barrio en el que había vivido y los recuerdos de sus días de trabajo a medio tiempo en la fábrica de Jeonjin empezaron a flotar en su mente. Al entrar por la puerta principal, una voz masculina y familiar la llamó a lo lejos por su apodo cariñoso, y al girarse, Si-jeon se sorprendió de ver a Jun-soo Park justo allí. Escuché que venías, así que tuve que pasar por aquí para verte, dijo Jun-soo, acercándose hasta ellos y girar su mirada hacia Lee-jung. Es un gusto conocerte, mi nombre es Jun-soo Park. He escuchado muchas cosas sobre ti, señor John. Se presentó Jun-soo en un tono relajado, pero el ambiente se tornó tenso de un momento a otro, sobre todo cuando Lee-jung pareció fulminar al hombre que Si-jeon consideraba como un miembro de su familia. Uy. Si el video te gustó, apreciaríamos 2 cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.